Hola, continuando con nuestro trabajo de trigonometría, vamos a ver en primer lugar lo referente a la clasificación de los triángulos por sus ángulos. Tenemos que son dos. El primero se le llama triángulo rectángulo. Se identifica porque tiene un ángulo de 90 grados. Esa es la característica. Y recuerden que lo manejamos de esta manera, en el cual en este lugar nosotros señalamos aquí un cuadrito para indicar que es el triángulo rectángulo, y el otro son los oblicuángulos, que estos se refieren a los triángulos en los cuales un ángulo es mayor de 90 y el otro es menor. Es decir, tenemos el primero, es el acutángulo. El acutángulo es el triángulo que tiene todos los ángulos menores de 90 grados. Este sería uno. Vean, este es menor de 90, este es menor de 90, este es menor de 90. Y el otro es el obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Por ejemplo, aquí así lo siguiente, así, de esa manera y así. Como pueden observar, aquí en este lugar, este es mayor de 90 grados y estos son ángulos agudos. Por lo tanto, tenemos la característica de que son de ese tipo. Pero lo principal es reconocer lo siguiente. Para un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, usamos las funciones seno, coseno, tangente y, por supuesto, lo que viene siendo el teorema de Pitágoras. Esa es la característica. Sin embargo, para los oblicuángulos, es decir, para el triángulo acutángulo y el triángulo obtusángulo, aquellos no nos sirven. Para eso vamos a usar algo que recibe el nombre de ley de senos, y la otra que recibe el nombre de ley de cosenos. Por supuesto, existe otra más que recibe el nombre de ley de tangentes. Pero básicamente para este curso nos interesa manejar estas dos, 1 y 2. En el caso de lo que viene siendo la ley de tangentes, esa la vamos a dejar pendiente. Veamos entonces, si yo tengo un triángulo así de esta manera, veamos, sería un triángulo, en este caso podemos observar que es un triángulo acutángulo. En este caso vamos a señalar, para nosotros este le vamos a llamar el ángulo A, por lo tanto este va a ser el lado A, siempre enfrente. Este, si le llamamos ángulo B, entonces ese es el lado B. Y si este es el ángulo C, por lo tanto, ese es el lado C. Para lo que viene siendo nuestra ley de senos, la vamos a identificar de la siguiente manera. Ley de senos. Para la ley de senos nos dice que va a ser el seno del ángulo entre su lado opuesto. Por lo tanto, quiere decir que sería seno del ángulo A entre su lado opuesto, A minúscula. El siguiente, seno del ángulo B entre su lado opuesto, que sería B. O siguiente, seno del ángulo C entre su lado opuesto, C. ¿Qué significa esto? No se puede usar al mismo tiempo. Quiere decir que nosotros pudiéramos utilizar, por ejemplo, seno del ángulo A sobre A es igual a seno del ángulo B sobre B. O podemos usar el que sigue, seno del ángulo A sobre A es igual a seno del ángulo C entre C. O la otra que sería seno del ángulo B sobre B es igual a seno del ángulo C sobre C. Por lo tanto, serían nuestras tres fórmulas que podamos utilizar. Y con respecto de la ley de cosenos, esta viene de la siguiente manera. Para la ley de cosenos, generalmente lo usamos para determinar, por ejemplo, el valor del lado A. Por ejemplo, vamos a ver que nosotros queremos calcular esa A. Se parece mucho a lo que viene siendo el teorema de Pitágoras, pero viene más completo. Es decir, A cuadrada va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2AB por el coseno de su ángulo opuesto, que sería por el coseno del ángulo A. Sería lo que viene siendo para calcular el valor de la letra A. Para calcular la B, entonces nos quedaría B cuadrada es igual
a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de su ángulo opuesto, que sería b. Y para el que sigue, sería entonces, para el otro, sería para calcular nosotros el valor de c. Y para c quedaría su lado opuesto, por supuesto, ya lo podemos observar, su ángulo opuesto, que sería el ángulo c. Por lo tanto, para el teorema de, basado en el teorema de Pitágoras, usamos la ley de cosenos, sería c cuadrada es igual al valor de a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno del ángulo c. Y es así como tenemos lo que recibe el nombre de ley de senos y lo que recibe el nombre de ley de cosenos. ¿Para qué lo vamos a usar? Para calcular algún elemento del acutángulo o del obtusángulo. Es decir, no podemos usar de ninguna manera los elementos del triángulo rectángulo.